Hola, les damos la bienvenida a este nuevo programa llamado Glitch Station, donde encontrarán datos curiosos, análisis y críticas de anime, manga y videojuegos. Acompáñenos en este viaje que sé que les va a encantar. Yo soy ABS y están en Glitch Station. Estamos llegando a Glitch Station. ¿Alguna vez les ha pasado que no entienden una serie porque el significado no se encuentra únicamente en lo que dicen o en lo que ven? Bueno, por lo menos no directamente. Nuestro tema de hoy es uno que desde hace muchos años ha estado en la mente de los más fanáticos, ya que las teorías y explicaciones siempre se han dispersado por toda la red. Normalmente debido a que un acontecimiento o desenlace no ha sido enteramente explícito en los hechos de la obra. Pero, ¿qué es lo que constituye estas obras tan confusas? Hoy hablaremos del conceptualismo, analogías y metáforas. Con ustedes, Carla S.L. Muchas personas no están muy acostumbradas a tratar con significados ocultos y tachan a la obra como algo no bien planeado o una trama bastante vacía. Sin embargo, es sabido que muchas series, animes o películas dejan su historia para la interpretación de quien lo ve, o la arman poco a poco mediante comparaciones o señales que se encuentran escondidas en cada detalle mostrado en pantalla. Así es, Edson. Estos detalles son los que a muchos nos llaman la atención. El que nos dejen investigar e indagar más en la serie con el propósito de compartir nuestra opinión con los demás fans. ¿O a ustedes no les gusta hacer teorías, un final de temporada que no tiene ni pies ni cabeza? Si se preguntan por qué muchos autores optan por este método para representar su idea, Hemingway, un famoso escritor estadounidense, nos da una breve explicación con su teoría del iceberg, pues basaba sus obras a este método de trabajo. Se decía que su narrativa nunca iba a la deriva, sino que también era sostenida por su estructura, así como de su simbolismo o las ideas que desarrollaba de manera implícita. En pocas palabras, que la historia que se muestra sea la punta del iceberg, mientras que lo que queremos dar a entender sea la parte más grande y que no está a simple vista. Y es por eso que muchos autores deciden dejar su historia a un formato más libre para que las personas puedan interpretarla como ellos quieran. Ya que estamos en eso, es hora de hablar sobre los animes que nos han dejado en claro que no es necesario explicarnos todo en pantalla para que se logre una buena historia. Así que siéntense y pónganse cómodos, porque ya casi llegamos a la zona otaku. No se despeguen, sigan sintonizando su sección favorita, la zona otaku. Estamos de vuelta en nuestra sección favorita, la zona otaku. Pero antes de hablar sobre el anime que hemos escogido, primero haremos una mención honorífica hacia un gran autor que ha dejado como legado un conjunto de grandes películas llenas de simbolismos con una gran carga narrativa. Quizás ya hayas visto o escuchado sobre Paprika, Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, así como de la serie de televisión Paranoia Agent. ¿Ya saben de quién hablamos? Nos referimos, por supuesto, a Satoshi Kon, un reconocido director que trabajó para el estudio de Madhouse, cuyas obras son caracterizadas por la complejidad psicológica, personajes realistas, su diseño de escenarios y la mezcla de la realidad y los sueños. Actualmente es considerado como una de las mentes más grandes del anime. Sin embargo, hoy no hablaremos sobre sus obras, sino de un anime que no ha sido muy reconocido e incluso lo vemos demasiado infravalorado, pues su desarrollo narrativo es muy bueno y suele expresarse a través de simbolismos y analogías de una manera bastante creativa. El anime que recomendaremos en esta emisión será Mawaru Penguin Drum, estrenado en 2011, producido por el estudio Brains Base, el cual también ha sido dirigido y coescrito por Kunihiko Ikuhara. Antes de analizar esta serie por su contenido, primero es importante mencionar las experiencias y referencias que este autor tomó para fungir por lo que es hoy en día. Ikuhara inició su carrera en el estudio de Toei Animation y en esta etapa se le reconoce por trabajar para Sailor Moon, lo que más adelante dio hincapié al inicio de su desarrollo en el sentido estético y narrativo, el cual daría a conocer en su primer trabajo The Revolutionary Girl Utena, obra que nos mostraría su preferencia por un estilo de Magical Girl, pero en un ambiente bastante oscuro, así como también nos enseña su preferencia por una protagonista femenina con una personalidad segura, por temas reflexivos, tragedias y una pizca de lesbianismo, siendo detalles recurrentes en las obras del autor. Sabiendo esto, ya se imaginarán que Mawaru Penguin Drum no es la excepción. Y bien, entonces, ¿de qué trata la historia?
Pues el anime nos habla sobre una chica con una enfermedad terminal llamada Himari Takakura, quien es salvada de la muerte por un extraño ser que reside en un sombrero en forma de pingüino. Sin embargo, a cambio de mantenerla con vida temporalmente, encomienda a sus hermanos Kamba y Shouma buscar un objeto conocido como Penguin Drum. En primer lugar, y con ayuda de un trío de extraños pingüinos, deberán encontrar los enlaces de una compleja cadena de acertijos que se han ido construyendo alrededor de toda su existencia. Una premisa un tanto peculiar, ¿no? A lo largo de esta narrativa nos encontraremos con muchos simbolismos muy recurrentes como las manzanas, los trenes, los pingüinos, etc. Muchas de estas metáforas podemos entenderlas a través del análisis cuidadoso al relacionarlas con los eventos que mencionan, ocurren u ocurrirán en la serie, si es que eres de esos que la vieron más de una vez. Pues, ¿qué de esta obra? Libros como Kingatetsudo no Yoru, el cual es una obra literaria de Kenji Miyazawa, escrita en 1920 y publicada póstumamente en 1934. Fue adaptada a una película en 1985 por el director Sugi Kisaboru. Es una historia lenta y pesada con un alto grado de simbolismo junto con un ambiente melancólico. Especialmente si eres de las personas que no soporta animes que avanzan de manera lenta y que al tener ese sentido surrealista navegues a la deriva sin saber de lo que está pasando. Es una buena historia que podría interesarte si te quedaste con ganas de ver más al terminar Mawaru, pues además puede ser de gran ayuda para comprender un poco más sobre el final de la serie, facilitando su posterior reflexión, pues comparten bastantes referencias simbólicas, y las referencias textuales no se quedan ahí, pues el creador de la obra también ha mencionado que una de sus más grandes inspiraciones fue un incidente ocurrido en el metro de Japón gracias a un atentado, el cual es bien descrito en Underground, un libro escrito por Haruki Murakami, pues es un texto de entrevistas que Murakami hace tanto a las víctimas del atentado de Tokio en 1995 como también a los perpetradores del ataque. Es interesante porque Mawaru Penguin Drum se basa en este hecho de la historia japonesa, y por ello es relevante saberlo para el entendimiento del desarrollo de la trama, pues tiene referencias claras y precisas a esta tragedia. En resumidas cuentas, el anime nos habla sobre el amor, y no solamente del romántico, sino abarcándolo en todos los sentidos, así como también el sacrificio, la ganancia y la pérdida, enfatizando que las personas que no pueden ser amadas nunca podrán vivir en este mundo. Todo esto envuelve a cada uno de los personajes de la historia y los mezclan en una misma serie de sucesos que en cualquier momento se enredarán con otro y luego con otro, hasta llegar a una resolución, ya sea la que esperábamos o no. Mawaru Penguin Drum puede ser descrito perfectamente con la frase "nada es lo que parece", y sus plot twists siempre encontrarán una forma de sorprendernos. Sin embargo, como toda obra, el anime no es perfecto, y eso lo sabemos, pero en vez de hablar de lo bueno y lo malo de esta serie, te invitamos a que le eches un vistazo y más adelante puedas compartirnos tu opinión. El tren está por avanzar nuevamente, por lo que llegó la hora de la sección Game Stop. Esto fue La Zona Otaku. Nos vemos en el próximo viaje. Estás escuchando GameStop. Tal vez has escuchado sobre Yoko Taro, el cual es un director de videojuegos japonés y un escritor de escenarios, iniciando su carrera para la compañía de Cavia, y fue conocido gracias a su videojuego Drakengard, así como por sus dos spin-off, Nier y su secuela Nier Automata. Inicialmente, él no tenía pensado enfocar su carrera en los videojuegos, sin embargo, tras trabajar para Namco y Sony, decidió meterse de lleno tras entrar a Cavia, comenzando con una serie de videojuegos que nos permitirían ver la evolución de este autor. Él es muy reconocido por su diseño, escogiendo historias no muy convencionales, ya que uno de sus temas preferidos es la exploración de la oscuridad del ser humano y cómo estos se ven obligados a matarse entre sí. Yoko Taro es un entusiasta de la experimentación, sin embargo, se ha dado con muchos topes en su carrera, ya que la industria de los videojuegos algunas veces no está muy de acuerdo en abordar ciertos temas, tales como la violencia o la sexualidad, o por lo menos trata de evitarlo a niveles muy altos. Por lo que él se siente limitado, ya que piensa que sus videojuegos no llegan a su gran potencial debido al recorte de fragmentos por miedo a la repercusión. Taro tiene muchas particularidades,
tales como su método de escritura, el cual él mismo denomina escritura a la inversa, donde a la hora de escribir un guión inicia su historia desde el final y desarrolla la narrativa hasta el inicio. Además, piensa que la comida es un elemento determinante a la hora de crear un juego. Asegura que la comida alrededor del mundo le puede dar una idea aproximada de los sentimientos que se transmitirán al público objetivo. Taro es una persona bastante particular, ya que aún siendo reconocido por sus videojuegos, no presenta su rostro ni en entrevistas ni a la hora de presentar sus juegos, utilizando una máscara de uno de sus personajes. Ahora sí, dándote esta introducción, te presentaremos el tema. Y hemos llegado a GameStop. Siguiendo con el tema de la conceptualidad, creo que un buen ejemplo en este campo es Yoko Taro, quien aborda un tema muy interesante en sus creaciones: la violencia. Creo que las razones por las que matamos en los videojuegos arrojan algo de luz sobre qué es lo que no funciona con la humanidad. Queremos la paz en el mundo, pero también disfrutamos matando a otros en videojuegos. Palabras dichas por el mismo Yoko Taro. Muchos de los videojuegos a los que estamos acostumbrados normalmente tienen como misión terminar con la vida de los personajes aparecidos en pantalla, los cuales se nos presentan y nosotros solo tenemos la misión de terminar con aquel que se interponga en el cumplimiento de nuestras misiones sin sentir remordimiento alguno. ¿Por qué lo haríamos? A fin de cuentas, es solo un NPC, ¿no? Nunca nos detenemos a pensar si aquel soldado, rufián o bandido tiene algún trasfondo por el cual no debamos pelear con él. A menos, claro está, que el desarrollador decida hacerlos más complejos y volverlos cada vez más reales. Yoko Taro nos pone en la cara una violencia bastante cruel y exagerada. Sin embargo, no es nada que sobrepase a la realidad. Si bien él no nos muestra esta idea de manera tan implícita como los autores antes mencionados, él aborda su ideología a la violencia de una manera un tanto impactante. Pues, en lugar de ponernos señales, frases o diálogos, termina por ponernos en pantallas un sinfín de imágenes bastante fuertes. Tal fue el caso de Hatred, una entrega que fue bastante odiada por una gran cantidad de personas, llegando al punto de que incluso las revistas digitales lo catalogaron como el juego más violento que han visto. Sin embargo, este solo fue uno de los primeros juegos del creador en representar su ideología sobre la violencia. No fue para nada bien aceptada por el consumidor, teniendo una gran cantidad de críticas negativas por este tema. El mismo creador se presentó ante las acusaciones de que aquella violencia era completamente injustificada, a lo cual él se defendió diciendo que toda violencia es injustificada, por lo que decidió hacer este acto más incómodo al darle una verdadera personalidad a los enemigos de Nier Automata, pues en algunos momentos del juego incluso puedes encontrarte con máquinas que se supone deberían de atacarte, y aún así, si es que no te adelantas y las destruyes, podrás observar cómo éstas realmente viven en su entorno, uno designado por el creador, donde ellas no te atacarán, ya que, aun siendo enemigos, no toman el rol de asesino al momento de verte. Y si tú las destruiste solo para estar seguros, entonces, ¿quién es el que ejerce la violencia? ¿O quién es el malo? Tal vez te des cuenta cuando las máquinas sobrevivientes traten de despertar a aquellos que fueron destruidos por ti. Si bien esta sección no demostró un gran número de simbolismos y referencias en cada parte de la obra, decidimos hablar de ello debido a su interesante manera de representar una idea, donde el autor demuestra su desagrado hacia la violencia, ya que pasa su idea al jugador, haciéndola lo más incómoda posible. Esto fue Glitch Station en nuestra primera emisión. Esperamos que les haya gustado y nos escuchen en el siguiente programa, porque sé que les va a encantar. ¡Hasta la próxima! Yo fui Abby S. Y yo, Carla SL. Y yo, Edson. ¡Nos vemos en el próximo viaje!